Me aproximé a mi esposo con cautela, experimentando el calor que emanaba de su cuerpo calentito. Sus pestañas arrojaban largas sombras sobre su rostro agotado, y su barba larga me rasgó los dedos cuando lo acaricié con delicadeza. «Cariño», le murmuraba permitiendo que mis labios se acercaran a su frente con la delicadeza de una pluma, como ya sabes. Observa que todavía es después. Pesé su mejilla suave, pero su expresión se transformó en una mueca de molestia. Abrió los ojos con cautela, y en esto se vio la luz amarillenta del velorio que todavía persistía en el salón. El viento matinal entraba a través de las rendijas de la ventana, llevando consigo el dulce aroma de las velas que se consumían en el altar improvisado del comedor. Afuera, los grillos entonaban su letanía fúnebre, y en el pasillo, el crujir de la madera delataba la marcha de alguien que aún no había decidido si permanecer o partir. «Hola, ¿no tienes un poco de consideración?», murmuró con voz ronca. «¿Solo te enfocas en ti mismo? ¿No observas que en casa hay tristeza?». Su voz era aguda, llena de la carga de la melancolía y el cansancio. Desde la planta baja, el susurro de los rezos se entrelazaba con el tintineo de tazas de café y el roce de sillas sueltas de manera incómoda. «Pero, mi amor, no lo digas», contesté, trazando con mis dedos la línea de su cuello. «Sí, pero piensa que ya hace un año que tu madre se marchó. Solo deseo que tú y yo disfrutemos del tiempo, dado que todavía estamos jóvenes y robustos, para que al momento de partir nos sintamos contentos de haber vivido como corresponde». Lo acaricié como ya sabes, pero en vez de rendirse, agarró mi muñeca y me despojó con un gesto seco y violento. «Ya basta», expresó al sentarse al borde de la cama con el ceño fruncido. Me levanto y verifico qué hago o en qué contribuyo. Pienso que también deberías actuar de la misma manera y no solo centrarte en ti mismo. Su tono me lastimó más de lo que estaba preparada para reconocer. Me pasé la lengua por los labios, absorbiendo tanto la vergüenza como la ira. El sonido de una cucharilla impactando una taza desde el otro extremo del pasillo. Un tintineo constante y nervioso, como si alguien oyera nuestra conversación con demasiado interés. «Como si eso fuera alimento», expresó cruzándose de brazos. «No exageres, mujer. Hay tiempo para todo». «Sí, amor, pero desconozco qué me está sucediendo», murmuré bajando la voz. «Con tantas personas en el hogar, deseo que ocurra. Me llena de incertidumbre acerca de si alguien puede oírnos». Él bufó, mofándose con la cabeza, y se levantó con un gesto impasivo. «No, definitivamente tienes un tornillo torcido», dijo mientras se acomodaba la camisa arrugada. «Por lo tanto, algo me hizo voltear la cabeza bruscamente. Una sombra se proyectó por la ventana, un personaje que solo fue un fulgor en la penumbra, pero que bastó para calentarme la sangre. En ese lugar, entre las cortinas abiertas, observé la corona de la cabeza de alguien. Sin embargo, no quise expresar nada, para no darle la culpa a mi esposo de que no era posible. Lo observé irse, y decidí ducharme. El camisón se deslizó por mi piel como un aliento, terminando en un ovillo de seda arrugado. Me sentí durante unos segundos como si estuviera nacido en la penumbra del baño, permitiendo que la humedad del aire me envuelva antes de abrir la llave de la regadera. Al comienzo, el agua se desbordó con un fuerte golpe, salpicando los azulejos con un repiqueteo que llenó el silencio de la tarde. Al adentrarme en la cascada de tibia, cerré los ojos y permití que el agua se filtrase por mi piel, deslizándose por mi cuello, mis hombros y mi espalda. Algún instante, tal vez debido al agotamiento o a la urgencia que sentía en mi pecho, supe que no era el agua la que me acariciaba, sino las manos de mi esposo. Las mismas manos robustas y enérgicas que antes me rodeaban con fervor y que ahora apenas se animaban a tocarme. Me mordí el labio,
sofocando un escalofrío que no estaba relacionado con el frío. ¿Era mi cuerpo el que requería, o era mi espíritu el que anhelaba un impulso que me retornara a la vida? Respiré profundamente y cerré los ojos. El espejo situado frente a la ducha se encontraba revestido de vapor, como si todo el baño estuviera reteniendo un suspiro contenido. «¡Observar qué sucede hoy!», exclamé para mí misma, como un encantamiento, como un desafío. Salí del cuarto de baño y me envolví en una toalla, experimentando la sensación de que el calor del agua todavía resonaba en mi piel. Me aproximé al armario y exploré entre mis vestidos hasta encontrar el señalado. Negro, de un solo vestido, alargado a la cintura como si fuera una piel adicional. Al deslizarlo por mi cuerpo, su tejido fresco me envolvió con la exactitud de un amante. Y el escote profundo mostró sin reservas el generoso obsequio que la naturaleza me brindó. Me observé en el espejo, ladeando la cabeza con una sonrisa que casi no se nota. No tenía el traje apropiado para el evento, pero tampoco estaba dispuesta a esconderme. Tomé un sombrero de ala larga y lo acomodé de manera elegante sobre mi cabello desplegado. No llevé aretes, collares, ni anillos, ya que el luto no toleraba excesos. Cuando salí del cuarto, los zapatos de tacón resonaron con fuerza contra el suelo de madera, y el eco de mis pasos acompañó el ritmo acelerado de mi corazón. Cuando abrí la puerta que conducía a la sala, el murmullo de voces me inundó como un torrente. El aire emitía un aroma a café recién preparado, combinado con el incienso que todavía humeaba en el altar improvisado en una esquina. Las miradas se volvieron hacia mí justo cuando superé el límite. Las primeras miradas que se clavaron en lo que mi escote no podía esconder fueron las de mi cuñado. Un hombre con hombros largos y una expresión seria que lo hacía parecer inaccesible, como si la vida lo hubiera fortalecido antes de lo previsto. Sin embargo, yo lo vi. Vi el momento preciso en que tragó saliva y sus pupilas se deslizaron, sin intención de querer, hacia el valle que mi vestido negro no podía ocultar. Sin embargo, su mujer lo observó de inmediato. Le impactó los ojos con la misma fuerza que una esposa introduce un cuchillo en la carne de un pollo en un domingo. Y con un codazo suave, similar a quien desploma a un perro de la mesa, lo devolvió a su sueño. En ese instante la voz de mi suegro resonó en el salón con el poder de quien está habituado a ser oído. «Por favor, que nadie pierda su café». Su figura era majestuosa, incluso en un día así. Utilizaba un atuendo negro, perfectamente arreglado, con unos zapatos tan pulidos que se podía apreciar el reflejo del mundo entero. El cabello, todavía húmedo y cuidadosamente peinado, dejaba en el aire una huella de una colonia fresca combinada con el aroma tostado del café recién hecho. Cuando sus ojos me descubrieron, fue como si no me hubiera identificado inmediatamente. Pasó la mirada por mí sin responder, pero después, como si algo en su interior hiciese clic, volvió la mirada y sus labios se alinearon en una sonrisa silente. Apretó los labios, permitiendo apenas un gesto que representaba un guiño, o quizás una sombra de lo que parecía un pensamiento prohibido. Algo dentro de mí se tensó. Mi mente, que nunca me deja tranquila, se puso en marcha para crear imágenes que no debía. Pensamientos efímeros, riesgosos y arriesgados. Sin embargo, me sacudí interiormente, mujer serena. Eso es simplemente tu imaginación desbordada. Es lo que te falta, lo que te sucede, y lo que tanto anhelas que suceda. Y entonces, su voz, sólida pero delicada, me retornó al presente. «Ven», proporcionándome algo en la cocina. Ofreció media vuelta y empezó a andar con la certeza de quien sabe lo que ocurrirá después. Lo seguí, y al llegar, se apoyó en el límite de la puerta, y con una sonrisa que fluctuaba entre el humor y la reverencia, me miró con la mirada como si estuviera leyendo un poema plasmado en mi piel. «Vaya mujer, sí que estás hermosa», expresó con un tono que,
a pesar de ser suave, contenía un peso que resultaba complicado de pasar por alto, a pesar de que, como se puede decir, el vestido está un poco desubicado. Y luego sus ojos se clavaron en mi escote. No lo observé de manera directa, pero percibí su mirada como una caricia que nunca ocurrió. «Pero realmente te hace ver cautivadora», agregó apenas inclinando la cabeza. Le mantenía la mirada con una sonrisa que representaba más una protección que una reacción. «Suegro, ¿consideras que sería conveniente cambiarme el vestido?» Esperaba que respondiera afirmativamente, que desmantelara el hilo invisible que estaba comenzando a tejerse en el aire tupido de la cocina. Pero no, en absoluto. No es imprescindible que te transformes. Si te encuentras bien, no debes tomar ninguna medida. Y con una voz tan auténtica que casi parecía inocente, agregó: «Creo que está bien. Te veo como un dulce». Reí, no por sentirme cómico, sino porque no tenía idea de qué más hacer. «Ah, usted y sus pertenencias». Solo me observó con la serenidad de quien conoce el impacto que provoca. «Es la verdad», murmulló, y después añadió: «Bueno, lo que deseo es que por favor verifiques que todos sean bien atendidos mientras llegan». Y justo antes de alcanzar el límite de la puerta, se detuvo y me miró de nuevo. Sus pícaros ojos me proporcionaron la estocada final. Y yo, con el corazón palpitando en mis costillas, tenía la certeza de que algo, en algún rincón del destino, acababa de retornar a su eje original. ¿Podría ser mi suegro quien me asista? El concepto me impactó fuertemente, como si alguien hubiese abrido una ventana en medio de la tempestad. Sentí un calor ascender por mi cuello. No estoy seguro de si de vergüenza o de algo más amenazante. Me mordí el labio, nerviosa, y me cuestioné si alguien podría oír mis pensamientos en ese momento, si pudieran observar lo que mi mente esculpía en el aire, lo que pensarían de mí. Sin embargo, la verdad absoluta era que ese hombre, con sus 51 años bien arreglados, se encontraba tal como deseaba. Bajo un traje impecable, con una postura recta, con esos ojos que parecían tener más conocimiento sobre la vida que todos los hombres que había conocido en conjunto. Y yo llevaba mucho tiempo experimentando la sensación de ser invisible. Por lo tanto, en mi secreto discreto, decidí que si mi esposo no desea, quizás termine sirviendo a mi suegro. Me cubrí la boca con la mano, riendo en soledad, experimentando una sensación entre arrogante y desleal. Sin embargo, en el núcleo, existía una verdad amenazante. 1 año de sequía era la edad que ya poseía mi suegro. Y no era que fuera inflexible, pero hasta el más santo requiere un abrazo, y mi esposo hacía mucho que no me percibía como mujer. La risa se me escapó de manera involuntaria, una pequeña risa que se mezcló con el ruido del café en la cocina y el estruendo de la leña encendido en la chimenea. Fue en ese momento cuando mi cuñado apareció. Al verme reír en soledad, se rasgó el ceño con esa maldita curiosidad que los hombres poseen cuando creen que una mujer guarda un secreto dulce. «¿Y qué está pensando la mujer?», cuestionó mirándome con los ojos cerrados. Me apresuré a agitar la cabeza, como quien atemoriza una idea que ha permanecido demasiado tiempo en la mente. «No hay problema, cuñado», contesté con una sonrisa que trataba de parecer ingenua. No obstante, él no era sencillo de engañar. Me sostuvo la mirada por un segundo más de lo requerido, y antes de poder cambiar de asunto, lo vi nuevamente. Ese gesto casi imperceptible, ese rápido análisis que le realizaba a mi escote, similar a quien se apropia de un pedazo de fruta, sin que el propietario lo note. Y su esposa no se encontraba presente para otorgarle el codazo rescatador. Sonreí con un toque de humor y lo acogí con una ceja encorvada. «¿Y tu cuñado? Tu mujer ya casi te pega por ver lo que no debes». Se carcajada,
pero no fue una carcajada de vergüenza. «Mujer, existen situaciones que merecen un golpe». Su voz poseía un filo que me hizo levantarme un poco más, experimentar la fuerza de su mirada que me recorría con toda la impunidad del mundo. Realmente, no me importa que me peguen, siempre que tenga la posibilidad de disfrutar de una rebanada de ese pan. Pareció que el aire en la cocina se detuvo por un momento. «¿Hoy parece que me llueve todo lo que buscó?», me expresé. Las palabras se dispersaron entre nosotros, y inesperadamente, el aroma a café se hizo más intenso, más penetrante. Solté un chiste, intentando que todo fuera una broma. «Cuñado, eso está bastante lejos de ocurrir». Sin embargo, él no se rindió. «Bueno, sería más grave si hubieras dicho que eso no ocurrirá, ya que lo lejano se aproxima gradualmente». Su voz disminuyó, prácticamente en un murmullo. «Además, considero que estoy más próximo de lo que crees, ya que, según lo que oí esta mañana, ya estoy bastante adelantado». Mi sonrisa se derretió, y en ese momento comprendí lo que pretendía expresar. Había oído, había permanecido ahí, sujeto a la ventana de mi cuarto, como un ladrón que sustrae secretos durante la madrugada. Mi pulso se intensificó. La tensión se transformó en un hilo imperceptible que nos vinculaba en esa cocina, en ese hogar donde las paredes siempre emitían más sonido de lo que deberían. Intenté pronunciar algo, pero antes de que pudiera. Su esposa ingresó, y luego, mi esposo. El gesto de mi esposo fue similar a una bofetada sin manos. Apenas me vio, arqueó sus ojos con un gesto de desdén, y sin el menor cuidado, exclamó: «¿Y tú qué haces con esa ropa?». «No puede ser. Simplemente para minimizar mi vergüenza te sirve». El tono era seco y frío, como si su voz estuviese portando el filo de un cuchillo recién filoso. La esposa de mi cuñado, que estaba alrededor de la mesa, se aprovechó de la ocasión para derramar su veneno. Mantuvo un azafate con gestos suaves, meditados, como si estuviera degustando la escena. «Sí», murmuró sonriendo. «No piensa más que en espectáculo». Sin embargo, antes de continuar con su comentario, mi cuñado, que ya llevaba tiempo con la paciencia en los suelos, la cortó en seco. «Cállate, que no tienes ninguna relación con los asuntos de ellos», le replicó con una voz alta y firme. El tipo de voz que provoca que incluso los muebles de la habitación se enredan. El eco de su orden se mantuvo un instante en el aire, y su esposa, con un gesto de descontento, apretó los labios y comenzó a ofrecer más café, pero con el ceño fruncido y la ira palpitándole en los dedos. Por otro lado, experimenté un ardor que me inundaba por el pecho. Me volteé hacia mi esposo, con la indignación fluctuando en mi garganta, y sin reflexionar, permití que las palabras se emitieran con el peso que contenían. «Sin embargo, ¿qué te pasa a ti?». Le solté mirarlo directamente a los ojos. «¿Por qué vienes a tratarme de esta forma, a hablarme de esta forma? ¿No posees un poco de galantería?». Él bufó, como si mis palabras fueran insignificantes, pero yo no estaba preparada para permitir que me pisoteara sin más. Las paredes de la vivienda parecían disminuir a nuestro entorno. El aroma intenso de la cafetera se dispersaba por toda la vivienda, y en algún punto, un reloj de péndulo señalaba los segundos con un tic-tac que resultaba más potente de lo habitual. ¿Qué falla en mi manera de vestir?». Le solté apoyándome sólido, experimentando la delicada tela de mi vestido sujetándose a mi piel. Si se encontrase descuidada, sucia, desarreglada, entonces podrías expresar algo. Sin embargo, me siento bien, estoy bien, y no existe nada negativo en ello. Mi esposo me observó con esos ojos firmes, como si no soportara que yo estuviese fuera de su dominio. Y justo en ese momento, apareció mi suegro. El diálogo quedó flotando en el aire. Él se presentó en el límite de la puerta con una posición recta, impecable en su atuendo negro.
Le miró a la escena, como si fuera un juez observando a los agredidos en el tribunal. Sus ojos se movieron desde mi esposo hasta mí, después hasta su otro hijo y su nuera, y con su voz tranquila, cargada de una autoridad que nadie podía cuestionar, exclamó: «Oigan, vamos, que nos vamos ya para el cementerio». El silencio se agrandó. Nadie pronunció nada. Nadie se atrevió a expresarse. Mi esposo, con los puños sujetados, se volteó sin más y abandonó la fina habitación. La consorte de mi cuñado intentó ocultar su ocupación con las tazas, pero no pudo esconder la sonrisa mal disimulada en la comisura de sus labios. Y yo experimenté que la mirada de mi suegro se posó en mí por un segundo, más de lo requerido. Una mirada veloz, un gesto meticuloso, como si en ese momento hubiera comprendido más de lo que cualquiera en esa habitación podría sospechar. Deseo agradecerte por escuchar y dedicar tiempo a mis historias. Y antes de despedirme, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin olvidar oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy. Hasta el próximo encuentro.